Queridísimo Andrés Oppenheimer, antes de pasar con el tema de Jimmy Kimmel, ayer viendo el funeral de Charlie Kirk, hubo un momento en mi mente que dije, este hombre ya pasó a ser mártir. Este hombre va a representar a un mártir en Estados Unidos, va a ser una figura a seguir de manera importante a través de su esposa, que se queda como CEO de la empresa construida y trabajada por ambos, y un mensaje de cristianismo esparcido por todo Estados Unidos de manera muy importante. ¿Qué opinas de las imágenes de ayer del funeral? Bueno, Fernández va a ser un mártir para medio Estados Unidos, no para la otra mitad. Exacto. Recuerda que Kirk era un hombre que tenía posiciones muy controversiales sobre los gays, sobre el matrimonio del mismo sexo, sobre los inmigrantes, sobre muchos temas en los que una buena parte de la población de Estados Unidos no está para nada de acuerdo. Pero en el sentido de que va a ser un factor unificador para una parte de Estados Unidos, como lo es Martin Luther King para otra parte de Estados Unidos, no hay duda. Sorprendente lo visto ayer. Digamos que para pasar al tema de si hay censura en Estados Unidos, ayer vi esto. De mi lado izquierdo, George Oros, con toda esta ideología woke. De mi lado derecho, Charlie Kirk, tratando de aplastar esa ideología woke. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, es un poco lo que muchos críticos están señalando sobre el presidente Trump, que en un momento como este, donde todos tendríamos que estar condenando sin peros eh, el asesinato de este hombre, de Charlie Kirk, el presidente Trump, en lugar de llamar a la unidad y en lugar de hacer un llamado a la paz y a la concordia y al diálogo, está metiéndole un poco leña al fuego, ¿no? Está diciendo que todo esto es culpa de la izquierda radical de Estados Claro. Unidos. Y eso, aunque él no tenga la intención de que fomente la violencia, espero, puede llevar a algún loquito a hacer una locura. Queda claro. Los ánimos están muy encendidos en Estados Unidos, Fernanda. Eh, Tú tienes razón, Charlie Kirk va a ser un mártir para una buena parte de Estados Unidos, pero no lo va a ser para otra buena parte. Eh, y lo trágico es que esto que podría ser un elemento unificador, en el sentido que muchos que condenamos los asesinatos políticos vengan de donde vengan, podríamos pensar, bueno, esta es la oportunidad para decir basta de estas locuras, todo asesinato político está mal, no importa de qué lado venga, pero no es lo que estamos viendo. Eh, por último, querido Andrés, ayer revisé el material de Barack Obama diciendo lo que un presidente de Estados Unidos debe de hacer frente a lo que está pasando en Estados Unidos es unir a las personas. El Efectivamente, discurso de odio, eso nos va a generar problemas muy serios. efectivamente. Aquí lo que tendría que pasar es que la izquierda condene todos los atentados trágicos como este y la derecha haga lo mismo. Tendría que haber una postura unificada común contra la violencia política. Pero cuando el propio presidente achaca esto a un sector y dice que prácticamente minimiza la violencia política que ha habido en el pasado proveniente de la derecha, está un poco avivando el fuego en lugar de apaciguar las cosas. Esa es una crítica que se le está haciendo en estos días al presidente Trump. ¿Hay censura en Estados Unidos, Andrés Oppenheimer, en estos momentos? Bueno, es la pregunta del millón de dólares, porque hay una gran polémica y es el titular de los grandes diarios en Estados Unidos en este momento, lo ocurrido por el despido de la cadena ABC del comediante Jimmy Kimmel. Kimmel es un conocidísimo
comediante político, tú lo habrás visto en los Oscars, era el presentador de los Oscars en varias oportunidades, eh, y bueno, fue despedido, pero lo que alarma a muchos grupos de defensa de la libertad de prensa es que fue despedido horas después de que el gobierno de Trump sugiriera que las cadenas de televisión que critiquen constantemente al presidente, constantemente, según ellos, corren el riesgo de perder sus licencias. Y la ABC, que es la empresa madre, digamos, la empresa que transmitía el programa de Jimmy Jimmy Kimmel, Kimmel. está en tratativas para fusionarse con otra empresa y esa fusión de empresas tiene que ser aprobada por el gobierno de Trump. Entonces, hay una gran parte de la comunidad periodística y los grupos de defensa de la libertad de prensa, Fernanda, están diciendo que no es casualidad este despido. Lo despidieron por temor a que el presidente no permita esta fusión de empresas. Y el otro tema importantísimo es que esto no es un hecho aislado. Esto viene semanas después de que la CBS echara a su comediante político, Stephen Colbert, en un proceso similar, un proceso en el que la CBS también se está fusionando o tratando de funcionar con otro conglomerado de medios, y el gobierno de Trump tiene que dar la última palabra para bendecir esa fusión. Y hay una gran sospecha de que la CBS lo despidió, por dicho, canceló a partir del año próximo el programa de Stephen Colbert, bajo presión política por las cosas que decía o las bromas que hacía Colbert en su programa. Y sumado a todo esto, Fernanda, hay muchas otras cosas. Un juicio por 15.000 millones de dólares del presidente Trump al New York Times, un juicio de 10.000 millones de dólares del presidente Trump al Wall Street Journal por haber publicado una presunta caricatura de una mujer desnuda que supuestamente Trump había enviado a Jeffrey Epstein, el financista fallecido, acusado de abuso sexual eh, en su cumpleaños, eh, el juicio del presidente Trump al programa 60 Minutes, 60 Minutos, y muchas otras cosas. Por ejemplo, el hecho de que en la Casa Blanca se cambiaron las reglas de acceso a los periodistas y hoy día se han abierto las puertas a muchos influencers Ujú. favorables al gobierno de Trump, cosa que en principio no está mal. O sea, el argumento del gobierno, y en ese sentido tiene razón, es que hoy día hay influencers que tienen audiencias mucho más grandes que quienes trabajamos en medios, por así llamarlos, tradicionales. Ahora, el problema es que si solo permiten entrar a influencers favorables al gobierno, se corre el riesgo de que las conferencias de prensa se conviertan en acontecimientos totalmente complacientes, donde solo le hagan preguntas fáciles al presidente. De manera, Fernanda, que hay muchas cosas que están pasando al mismo tiempo, que están causando una enorme preocupación en la comunidad periodística y en los grupos, las organizaciones que defienden la libertad de prensa. Y en empresas, querido Andrés, Disney nada más perdió desde el despido de Jimmy Kimmel 4.000 millones de dólares. ¿No? Nada más. A mí lo que me parece muy interesante, por no decir alarmante, es que la Sociedad Interamericana de Prensa, Fernanda, tú lo conoces, una organización que hace muchísimos años defiende la libertad de prensa en las Américas, constantemente, todos estos años, era conocida por criticar la falta de libertades de expresión y de prensa en Cuba, en Venezuela, en dictaduras de izquierda. Y el presidente de la CIP, José Roberto Dutriz, acaba de dar un comunicado parecido sobre lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. Fíjate lo que dice. Dice, la mera sugerencia de que un gobierno pueda quitarle a una cadena su licencia por informar de manera crítica constituye una forma inaceptable de censura, cierro comillas. Y agregó el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa que la amenaza de perder una licencia puede llevar a la autocensura. Yo creo que eso
es un peligro. La buena noticia, si es que hay una buena noticia en todo esto, Fernanda, Ujú. es que algunos republicanos muy cercanos a Trump, que lo han apoyado con los ojos cerrados hasta ahora, como el senador Ted Cruz o el influencer Tucker Carlson, que son incondicionales de Trump, han criticado estas amenazas de Trump a la prensa. Eso es bueno. Pues ahí el tema, querido Andrés, sin duda muy revuelto el país del norte, muy revuelto Estados Unidos, y bueno, con un líder que evidentemente no promueve la paz. Ya hablaremos próximamente del Estado de Palestina, de las reacciones a nivel mundial, de la reacción de Reino Unido, de la reacción de Netanyahu y de la declaración, pues hasta ahora inexistente, de Donald Trump. Gracias, mi querido Andrés. Te mando un abrazo con mucho cariño. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Un abrazo. Hasta siempre. Hasta siempre.